Here we go. Okay, welcome back, Madrid colleagues, to our free workshop. Let's start. Well, I'm really glad being here with you, Madrid colleagues. Thank you very much for your commitment with our major Madrid colleagues. Here we go. Please give me a second to share my screen. Muy bien, colegas, me presento. Nuevamente, mi nombre es Emanuel Piña García, docente nombrado en la tercera escala magisterial y bueno, este año me toca la cuarta, dar el examen para la cuarta escala, Dios mediante todo salga bien, y estamos aquí para compartir nuestros conocimientos. Los colegas que son nuevos, por favor, solicitar mi número personal para agregar a grupos privados con docentes de nuestra especialidad. Los fines de semana estamos realizando talleres, ¿no? Y en mi canal de YouTube lo pueden encontrar los videos de analizando muchas casuísticas y también como talleres similares a este, talleres gratuitos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de teoría relacionada a how to teach speaking y también vamos a analizar algunas casuísticas como es costumbre. Ok. Antes de empezar, me gustaría compartir con ustedes, invitar a los colegas que se puedan unir, ser miembros de mi canal, ¿no? Gracias a mi canal de YouTube he podido subir bastante material y también he elaborado material adicional para miembros, ¿no? El costo para los miembros es solo de 4 soles mensual. Así que están cordialmente invitados y les muestro el video. Un momento. Muy bien, colegas. Como les mencionaba, sería de gran apoyo que los colegas de nuestra especialidad también sean miembros de mi canal con el valor de solo 4 soles mensual y hay videos especialmente para los colegas, ¿no? Hasta el momento ya tengo, he subido para los miembros del canal 16 videos. Obviamente las casuísticas son originales de nuestra especialidad. Y aquí les muestro dónde se puede ver estos videos. Un momento, aquí es. Ajá. Aquí estoy compartiendo mi pantalla. Entonces, en la sección que dice nombramiento y ascenso docente, en esa sección es donde van a encontrar todos los videos de mi canal. Pero además de eso, cuando ya ustedes se unan, tal como he mostrado en el video, voy a volver a mandar ese instructivo en los grupos privados para que puedan ser miembros, colegas. Van a tener acceso aquí a estos videos exclusivos, analizando casuísticas, ¿no? Hasta el momento ya he subido 16 casuísticas de nuestra especialidad eh, con diferentes habilidades, ¿no? Analizando casuísticas de reading, de speaking, bueno, también de listening. Ya la otra semana seguiré subiendo más videos en relación a casuísticas de nuestra especialidad. Muy bien, colegas, están cordialmente invitados por el costo de 4 soles mensual para que puedan, ¿no? Ahí está el instructivo, solo tienen que anexar una tarjeta, es una cuenta muy segura porque es de Google eh, y no hay nada que temer, ¿no? Juntar simple una tarjeta. Ok, listo, colegas. Entonces, eso quería siempre enfatizar en nuestros talleres al inicio y están cordialmente invitados. Okay, Madrid colleagues, let's start with the workshop.
A los grupos privados ya he enviado el material de How to Teach Speaking. Vamos a trabajar ese material eh, en los talleres y al culminar el análisis, un análisis relativamente rápido de ese libro, voy a compartir el libro en los grupos privados, ¿no? Entonces, el día de hoy voy a hacer un rápido repaso de esta teoría. Espero que les sirva, colegas. A ver, voy a compartir mi pantalla. Aquí está. Ahí está. Entonces, está separado, me parece, por 7 capítulos. El día de hoy vamos a hacer un repaso del primer capítulo. ¿Ya? Entonces, aquí está. Está separado por, well, the introduction, speech production, conceptualization and formulation, articulation, safe monitoring and repair. Bueno, muchos de los términos ustedes están familiarizados, pero dentro de estos subtítulos encontramos términos que nos sirven mucho en el análisis de las casuísticas y obviamente a ganar expertise, ¿no? We have to get expertise in our major. Bueno, en la introducción habla un poco sobre, bueno, sobre lo que propone el libro y además sobre lo que siempre está en discusión. Normalmente en clase, cómo se debe enseñar speech. Y con el tiempo se ha creído que es simplemente dar frases y por ahí de repente la pronunciación, la vocalización de alguna estructura, ¿no? De alguna estructura gramatical. Entonces, pero con el tiempo, obviamente, nos hemos dado cuenta que eso no es enseñar speaking, ¿no? Normalmente los libros proponen eso, simplemente la repetición o quizá un poco de fonética de cómo pronunciar las cosas, pero no solo consiste en eso, sino que hay más elementos a considerar. Es lo que menciona a grandes rasgos la parte introductiva, ¿no? Luego, ya he mandado este material. Los colegas que no tuvieran este material luego me solicitan al privado, ¿ya? Porque a los grupos ya he compartido este material. Yo recomiendo que luego con tranquilidad analicen en casa este material, ¿no? Lo lean con tranquilidad. El día de hoy solo voy a hacer una pequeña introducción de todos los temas, ¿no? Por ejemplo, my students always say that they want more speaking, but I don't know how to teach it, apart from giving them lots of useful expressions. I've been asked to teach a conversation class, but what is conversation? It is just free speaking. How much grammar do students need before they can have conversations? How can I help my students become more fluent? What is fluency? Is it good pronunciation? My business students are good at giving presentations, but they can have even the simplest conversations. How can I help them improve? Entonces, aquí tenemos algunas preguntas que de alguna forma como docentes de inglés nos podemos hacer, ¿no? Y es verdad, algunos estudiantes a veces tienen mala práctica del speaking y son muy buenos quizá para hablar sobre un tema, pero no sobre varios temas, como nos habla aquí, mis estudiantes de negocios son buenos dando presentación, pero luego se bloquean porque no tienen la práctica adecuada, ¿no? Entonces es lo que nos menciona esa parte. Luego, yo sí recomiendo, como mencioné antes, leerlo con tranquilidad. Luego, un momento. Luego tenemos aquí, speaking is so much a part of daily life that we take it for granted. The average person produces tens of thousands of words a day, although some people like actioners or politicians, ¿no? May produce even more than that. Entonces, es verdad que ya se ha hecho un estudio que normalmente una persona habla aproximadamente 10.000 palabras al día, ¿no? Una persona que está en constante comunicación. Y las personas que ya, por ejemplo, que hacen subastas o vendedores o políticos, definitivamente más aún. Entonces, eh, más que todo, la conclusión de esta parte es que el speaking siempre va a tener un contexto rutinario, ¿no? Diario, constante, ¿no? No es algo cerrado como hacer un ensayo o leer algo específico. Siempre va a haber algo algo que sea espontáneo de la vida real, ¿no? Algo cotidiano.
Entonces, aquí tenemos un término interesante, ¿no? Utterance, aquí, vamos a leer. What then is involved in speaking? The first point to emphasize is that the speech production takes place in real time and is therefore essentially linear. Words follow words and phrases follow phrases. Likewise, at the level of utterance. That is to say, to spoken equivalent of sentences. Miren, este término es interesante, ¿ya? Yo recomiendo que cuando ustedes ya tengan el material, ¿no? Impreso, lo puedan subrayar, lo puedan practicar. Se me ocurre una casuística, por ejemplo, ¿no? El profesor quiere mejorar their utterance in their lesson, ¿no? En sus lecciones de sus estudiantes o in the lesson. Entonces, este es el equivalente a decir oraciones, pero oraciones habladas. Si nosotros buscamos en el diccionario el término utterance, significa obviamente declaración, ¿no? Exclamación, pero nuestra especialidad es un término específico que se refiere a oraciones habladas. Lo mismo que nos dice utterance by utterance in response to the word by word en utterance by utterance. Se refiere a sentences by sentences, ¿no? Pero hablada. Interesante, ¿verdad, colegas? Entonces, el libro propone aquí un pequeño diálogo sobre pequeños momentos que se pueden encontrar, ¿no? Que se pueden encontrar eh, mediante un diálogo. Aquí tenemos lo que dice Kath. I met Junket when I was in the first year of secondary school. Entonces, ese sería como el tema o la apertura de la conversación, ¿ya? Simplemente para dar una idea sobre este material. Y aquí nos da algún instructivo, por ejemplo, algunas oraciones continuas, algunas oraciones donde se pone pausa o cambian de información. Entonces, eso para tener en cuenta, ¿no? Cuando analizamos este material. Y aquí está, ¿no? Esta conversación. Vamos a continuar, colegas. Como les digo, esto vamos a hacer un rápido repaso y luego ya con tiempo pueden analizar, colegas. Cuando hablamos de conceptualization and formulation, de alguna forma el estudiante, bueno, esto es algo normal, ¿no? El pensamiento piensa sobre lo que va a decir y luego lo expone, ¿no? Entonces, esto creo aquí ya lo analizan con calma, ¿ya? Lo que sí quiero llegar es a otro vocabulario. Por ejemplo, miren, aquí tenemos un vocabulario interesante sobre what is called an add-on strategy. Interesante, y el add-on strategy sería este ejemplo que tenemos aquí. ¿Ya? Entonces, si ustedes en futuras casuísticas se encontraran con un término Aaron Strategy, ya saben que se está refiriendo a la habilidad de speaking en un contexto donde se agrega información. Es muy bueno para describir cosas, el Aaron Strategy, ¿no? Si yo menciono que voy a viajar a un lugar y que qué voy a hacer en ese lugar, que para qué estoy yendo a ese lugar, imaginemos que se agrega información tras información sobre un tema. Ese es el Aaron Strategy, ¿no? Como una estrategia de seguir agregando información o describir algo. Por ejemplo, bad category. Category es un tipo de plato, según lo que mencionan arriba. Creo que es a base de leche, ¿no? This was a sort of comprehensive in school. Ajá. The first year of, nobody knew what category was. It was sort of category en junket. Entonces, información de lo que se hizo, qué pasó cuando estaban preparando ese tipo de plato, ¿no? Ok, entonces el término aquí es eso. Add-on strategy. Let's continue. Let's click here. Ya está. Una forma de el Aaron Strategy también es obviamente agarrar ya frases hechas, ¿no? Frases hechas. Por ejemplo, cuando nos dice aquí to use the words my mom to fill the slot, ya, eso vamos a ver más adelante, ¿no? Ya expresiones hechas. En lingüística se conoce como el X barra, ¿no? Expresiones ya hechas. Vamos a ver, continuar aquí. Esto lo leen con tranquilidad. Ujú. Ya saben, obviamente, cuando hablamos speaking también nos enfocamos en enseñar el estrés, ¿no? Stress, dónde va la mayor fuerza de voz o la entonación. Eso es lo que nos propone el primer capítulo del libro. También tenemos la articulación. Obviamente tenemos que considerar en inglés.
que los estudiantes mediante la práctica sepan que una palabra tiene una pronunciación según, ¿no? Según las consonantes o la forma de las palabras. Entonces, eso es importante aclarar para que los estudiantes no tengan problemas. Eh, por ejemplo, ¿qué artículo indefinido se utiliza para la palabra universidad en inglés, ¿no? Los estudiantes podrían decir an university, pero ellos tienen que ir aprendiendo que ciertas palabras tienen una pronunciación diferente, ¿no? Entonces, university. Entonces, un docente de inglés tiene que enfatizar, ¿no? Mientras enseña el vocabulario. University, incluso haciendo gestos, ¿no? Entonces, ¿para qué? Obviamente la articulación es importante cuando se considera en la enseñanza de speaking. A ver, continuamos aquí. Ok, aquí tenemos un tema importante que es el self-monitoring o repair, es la corrección. ¿Qué pasa cuando alguien está dando un discurso y se confunde al pronunciar una palabra y se autocorrige? Estaría mal que no se corrija porque obviamente está cometiendo ese error, ¿no? Y no lo cambia, no lo mejora. Entonces no es consciente del error. Y el self-monitoring sirve. Por ejemplo, si yo digo, I want you to practice with my colleague, he or she is the teacher. Entonces, sorry, the teacher. Entonces, esa pequeña corrección, ese es un ejemplo, ¿no? Pueden haber muchas correcciones mientras están hablando y es perfecto. Pueden decir sorry o repiten, ¿no? Repiten la expresión correctamente. Aquí está el ejemplo, ¿no? The touch y hace el paro y dice to teacher, ¿no? Eso se conoce con el término de self-monitoring o repair, ¿no? Self-repairing o self-monitoring, cuando hay esas autorregulación. That, I don't think you... y cambio la información. Quizá me equivoqué, ¿no? Entonces, I think you should leave Chris home Saturday. Entonces, se hace una corrección inmediata. Aquí está el ejemplo, ¿no? Luego, tenemos aquí que es algo automático. Ajá. Cuando hablamos que en el mismo lenguaje, ¿no? En la misma comunicación, este término estoy seguro que ustedes han encontrado en el último examen, los chunks. Se refiere a partes o pedazos, ¿no? A eso se refiere prefabricadas, los chunks. Simplemente recuerden que es relacionado a la memoria. Cómo yo recuerdo que esta expresión va en cierto contexto. Por ejemplo, si yo quiero empezar una historia, yo ya sé, yo conozco una expresión hecha, una parte hecha para empezar una historia. Once upon a time, for example, eso sería una expresión que me ayuda como una parte, sería un chunk, ¿no? A prefabricated chunk. Entonces yo ya puedo utilizar esa expresión. Esa expresión es importante, ¿no? Luego continuamos. Ya esto lo pueden leer con tranquilidad, colegas, estamos haciendo. Muy bien. Luego nos habla sobre la fluidez. eh, y la fluidez, algo importante, ¿no? Que pueden existir pausas, sí, ya de repente se refiere a las comas, a los puntos, para obviamente enfatizar lo que se está hablando. Eso sí, pero el mismo texto nos menciona que but frequent pausing is a sure sign of a struggling speaker. If the speaker produces one word at a time like this, entonces, como pueden notar, no matter how accurate the results are, the speaker will not normally be judged a fluent speaker. Es cierto, ¿no? Si una persona tiene esas pausas en los utteres, en las oraciones dichas, no se le va a considerar fluido. Pero sí nos menciona que está bien hacer pausas, por ejemplo, cuando termina una oración, cuando para enfatizar una oración pueden haber pausas, incluso alargar la última palabra de la oración, ¿no? Por ejemplo, digo, struggling speaker. Entonces hago una pausa y continúo, ¿no? If the speaker, ta, 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 ta. Entonces, eso
también mencionar a nuestros estudiantes que las pausas se deben respetar, ¿no? Se deben respetar, pero no entre los utterers, ¿no? O sea, no dentro de los utterers de las oraciones dichas. Entonces, eso ya habíamos mencionado. Perfecto. Continuamos. Continuamos. Aquí tenemos un modelo. Aquí nos explica el modelo. ¿Ya? Listo. Tenemos un término cuando hablamos del speaking, de la fluidez, perdón. Tenemos los pulse fillers. Estoy seguro que ustedes están familiarizados con los pulse fillers, ¿no? O vagueness, o también los vagueness que voy a explicar. Tenemos los pulse fillers como el Entonces, cuando estoy diciendo una oración, utilizo esos pulse fillers. Es posible, ¿no? Es posible, pero tampoco exagerar de estos pulse fillers. También tenemos los vagueness expressions como sort of, kind of, I mean, what I mean, you know. Ustedes van a notar que en algunos nativos hablantes, cuando quieren hacer pause o están pensando en la información que van a decir, utilizan estos vagueness or pause fillers. Well, Trujillo is a beautiful city. Arequipa is a beautiful city. You know, you have a lot of fun things to do in that place. You know, you can visit that. Entonces, esos vagueness or pause fillers ayudan a que de alguna forma el estudiante le dé la oportunidad de seguir, ¿no? Pensando en información adicional. Entonces ya sabemos, ¿no? Vagueness serían esas pequeñas expresiones y el pause filler es como el a, el a. ¿Ok, colegas? Entonces ahí estamos repasando algunos términos importantes de nuestra especialidad. Muy bien, y cuando hablamos del manejo del speaking, la interacción, hay que tener en consideración mucho la audiencia, ¿no? A quién se dirige. Obviamente cuando estamos hablando con amigos, familiares, la forma en que vamos a decir las cosas va a cambiar. Aquí tenemos otra información que nos habla sobre los discourse markers. Esto me gustaría tomarle foto, a ver un momento, ya para enviar a los grupos. A ver, mientras van ahí viendo, colegas, voy a compartir a los grupos sobre esta parte, ¿no? Que es los discourse markers. Cuando hablamos de los discourse markers, yo estoy seguro que ustedes han visto este término. A ver, un momento. No puedo aquí. Todas las pantallas se me juntan. Ya está. Ahora sí. Listo. Listo. Ahora sí. Entonces, ese material que les he compartido, colegas, en realidad todos es un material bastante significativo para nuestra especialidad. Y el discourse markers son expresiones, pequeñas expresiones que de alguna forma ayudan a pausar, alargar o mencionar que quieres cambiar de tema. Y estos son los discourse markers, ¿no? Vino una casuística con ese término, pero ya les soy honesto, en la casuística del examen de ascenso no tenía nada que ver con el discourse markers. Podía ser en la A, en la B o en la C, donde ahí teníamos que ponerle énfasis en la habilidad que nos estaban proponiendo en esa casuística, ¿no? Y los discourse markers, aquí tenemos, in casual talk between friends, however, it is largely the use of discourse markers, like signals, a speaker's conversational intentions. For example, that reminds me, I'm continuing the same topic. By the way, I'm indicating a topic change. Well, anyway, I'm returning to the topic. Like I say, I'm repeating what I said before. Yes, but I'm indicating a difference of opinion. Yes, no, I know. I'm indicating agreement with a negative idea. Ajá. Entonces, más que todo, la definición se refiere al propósito, a la función idiomática de esos discourse markers, ¿no? Algunas veces puede ser wait, ¿no? Cuando quieres que la persona deje de hablar para que te ponga atención a ti. Entonces tiene una función, en ese caso el wait, ¿no?
Y así, eso respecto a algunos términos de nuestra especialidad, colegas. ¿Ya? A ver, continuamos por aquí. Ya sabemos los recursos paralingüísticos, tiene que ver mucho con los movimientos porque va por ahí y con la entonación más que todo. Perfecto, colegas. Entonces ahí hemos hecho un rápido repaso de estos términos y vamos a seguir analizando esos términos en el transcurso de los siguientes talleres gratuitos que tengamos para saber todo en relación a How to Teach Speaking. Algunos términos interesantes, estoy seguro que algo para algunos es nuevo, algunos están nuevamente retomando, ¿no? Okay, my dear colleagues, give me a second here to share my screen correctly. A ver, listo. Analicemos juntos esta casuística del examen de ascenso del 2023, ¿ya? No pongan atención a las alternativas que tienen aquí, ¿no? Vamos a analizar nosotros a profundidad. Now, Marina wants her students to practice their skimming skills, so she gives each student a copy of the text. Which of the following strategies is appropriate for Marina's purpose? Letter A. She asks the students to read the text quickly in order to get the general idea. Then they exchange their findings with a classmate next to them. Letter B. She asks the students to read the text carefully in order to answer some comprehension questions. Then she calls on some volunteers to share their answers aloud. Letter C. She asks the students to read the text and circle the words they are not familiar with. Then she encourages the students to get the meaning of those words by using the context. Perfecto, colegas. Entonces, en esta casuística, sí o sí tenemos que identificar nuestras palabras claves. ¿Y a qué se refiere skimming? Yo estoy seguro que ustedes ya están familiarizados con el término skimming. Obviamente, skimming se refiere a encontrar, mediante una lectura veloz, la idea general, la idea global del texto, ¿no? Si encontramos alternativas donde ya nos indica que van a encontrar algo literal, ya sería scanning. Entonces, la estrategia para llegar a la respuesta es encontrar que si dentro de las alternativas, hay una subhabilidad fuerte, otra subhabilidad fuerte, eso ya nos sirve para descartar. Entonces, dicho eso, si tuviéramos que eliminar una opción, definitivamente sería la letra C. Eliminamos la letra C, ¿no? Aquí el colega se confundió. ¿Por qué? Veamos, cuando nosotros encontramos aquí, para que los estudiantes obtengan el significado de esas palabras utilizando el contexto, prácticamente aquí me está dando la definición de una subhabilidad deducing meaning from context. ¿Verdad, colegas? Deducing meaning from context. Entonces, por esa razón eliminamos, ya no sería skimming. Claro que también sería una superhabilidad bonita, apropiada, porque también ayuda a mejorar la habilidad de reading, pero no nos están pidiendo deducing meaning from context. ¿Ok, colegas? Entonces, dicho eso, ¿cómo regreso aquí? Un momento. Las ventanas. A ver, ya. A ver, a ver. A ver, ya. Otra vez. Listo, ahora sí estoy compartiendo. Ya, como les explicaba, ahí claramente nos menciona otra subhabilidad que es deducing meaning from context. Y no nos están pidiendo eso. Por esa razón, eliminamos la letra C. Nos queda la letra A y la letra B. A ver, em, si tuviéramos que eliminar otra opción, porque a veces llegamos a la respuesta eliminando, pero aquí ya tenemos una palabra fuerte, ¿no? Llegar o encontrar para llegar a la idea general. Ustedes saben que eso es.
Y ya saben que el skimming también es mediante una lectura veloz. Ajá, luego ellos intercambian sus descubrimientos con sus compañeros de clase que están al costado de ellos. Prácticamente esta casuística, si sabemos a qué se refiere skimming, está fácil, ¿verdad, colegas? La respuesta final es la letra A. ¿Por qué eliminamos la letra B? A ver, le pido a sus estudiantes que lean cuidadosamente. Esta palabra cuidadosamente va a involucrar más detalle, o sea, van a tomar más tiempo. Ya no va a ser tanto a corto plazo, a una lectura veloz, porque dice cuidadosamente. Desde ahí ya me está alejando del skimming, ¿verdad, colegas? A ver, veamos qué dice después para responder algunas preguntas de comprensión. Ahora, normalmente, no digo que siempre, pero en mayor porcentaje, las preguntas de comprensión van a tener preguntas literales, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo, ¿a qué ciudad viajó? ¿A qué lugar fue? ¿No? ¿A qué dirección? ¿Cuándo? Etcétera. ¿Por qué? Ya, en algunos casos la respuesta se va a encontrar de manera literal, pero aquí cuando nos dice cuidadosamente ya involucra más tiempo. Luego llama a voluntarios para que compartan sus respuestas en voz alta. Entonces yo puedo ver que sí hay un poco de reading, pero luego hay una habilidad que ya se está alejando, o sea, le está poniendo énfasis en speaking. ¿Ya, colegas? No está mal, pero se está alejando. ¿Y en qué momento dice la idea general, la idea principal, the global understanding, the main idea? No hay, ¿verdad? Y eso sí encontramos en la letra A. For that reason, the final answer is letter A. Okay, tell me, my dear colleagues, is clear that case? ¿Sí? ¿Quedó claro, colegas? Is it clear now? What do you say? ¿Sí? Perfecto. Continuamos entonces con la siguiente casuística. Un momento. Ok. No sé, hoy día mi laptop ha amanecido lenta, no sé por qué. Ya está. A ver, a ver. Listo. Ah, es que estaba agrandado. Ya. Let's continue with case number 10, my dear colleagues. Nuevamente les digo, no pongan atención a las respuestas que están aquí, ¿ya? Y una casuística, estoy compartiendo, sí. Cualquier cosa me escriben por favor en el chat, colegas, ¿ya? Si estoy compartiendo mal, para tener claro eso. At another stage, Marina gives each student the following chart. Activities in the left place and people's name in the right place, okay? Side, we can say the left side and the right side. Playing games in English in the classroom, using websites to search information, using free mobile apps, doing communicative tasks, reading books or magazines in English, watching movies in English. Ojo que esta casuística nos va a ayudar para analizar o una casuística más adelante. Entonces hay que tener en consideración eso. Then she gives her students the following instructions. Read the text again and based on the information, decide which activity is best for each of the people presented in the test. Write the person's name next to each activity. Entonces, nos dicen ordering, scanning, inferring information. Entonces, como esto es un segundo taller, les había dicho la importancia de conocer el orden, ¿no? Entonces, ese cuadro es en base a este texto, al texto, a la casuística número 8, ¿ya? Entonces yo decía, ¿de dónde iban a salir los nombres? No encontraba los nombres. Claro. Entonces, eh, ya es un segundo momento donde va a sacar provecho a esto, ¿no? Provecho a esto. Según esta información que tengo, ¿ya? ¿Qué personas, qué estrategias utilizan para aprender inglés? Entonces, yo sí puedo ubicar eso. ¿Qué persona para, ¿no? Para aprender inglés utiliza apps en el celular, ¿no? O busca información en internet, en páginas? Entonces, según lo que yo tengo aquí, yo pongo el nombre de la persona. Claro, ahí sí encaja. Sería, pues, puede ser Miriam, Santiago, Invi. Entonces, sí sería scan imposible. Sí sería, ¿no?
O sea, porque con esta información yo voy a ubicar de manera literal los nombres según la información que tengo. Sí, entonces elimino porque a mí me están pidiendo la que no es apropiada. Ahora, inferir información. Inferir información también es posible, porque exactamente esta información no la encontramos en el texto, ¿ya? No la encontramos en el texto, sino que está dicho de otras palabras. Por ejemplo, nos dice, Miriam is 6. She is from Brazil. She has just started learning English at the school. She studied 3 hours a week. Entonces, solo tenemos esa información. ¿Cuáles serían las estrategias adecuadas para ella si solo estudia 3 horas? ¿Cuáles serían las estrategias para Santiago si él piensa que el inglés es aburrido? Y así, ¿no? Esa información. Entonces, podemos inferir con algo adicional. Entonces, sí es posible, colegas, ¿ya? Sí es posible. Porque esta información no la encontramos de manera literal en el texto, pero sí podemos saber que qué persona le serviría esas estrategias, ¿no? Esas estrategias para aprender inglés. Es lo que nos mencionaba el texto anterior. Ahora, ordering sería la respuesta, porque en ningún lado nos dice ordena quién tiene más horas o pon los nombres según las personas que son más jóvenes, de jóvenes a mayores. No existe una actividad, según acá lo propuesto, donde podríamos decir ordering. Ordering es sencillo, colegas, es sencillo. Y por esa razón, la respuesta final, la que no se está promoviendo, es ordering, ¿ya? Si encontramos información, scanning, por los nombres, y en el caso inferencial sería esto con relación a lo anterior. Entonces, por esa razón eliminamos. Ordering. Ustedes han escuchado las oraciones, unscramble the sentence. Simplemente poner la oración en un orden lógico, ¿ya, colegas? Eso sería. Nada más, pero no se ve eso, no hay ninguna actividad que promueva eso. For that reason, the final answer for case number 10 is letter A. ¿Ok? Muy bien, let's continue. Ajá, esto de aquí también va con el texto anterior, por si acaso, ¿ya? Con el texto anterior. Let's read it together, my dear colleagues. In the next activity, Marina groups the students and asks them to answer the following questions. Is a person age relevant to learn English? Explain. Second question, what advice would you give the people in the text to learn English in a fun way? Which reading skills are the students in Marina's class working on? Contextualizing information from the text, reflecting on the content of the text, retrieving information from the text. Muy bien. Entonces, esta casuística es interesante para saber a qué se refieren estos términos. ¿Cuál es nuestra palabra clave cuando analizamos las casuísticas? ¿Qué hemos dicho? Entre lo literal, inferencial y reflexivo. Entonces, nuestra fórmula es LEAR, ¿verdad, colegas? Esa es nuestra fórmula. En diferentes actividades, nosotros nos vamos a dar cuenta el tipo de pregunta o el tipo de actividad que haga el docente para saber qué busca, ¿no? ¿Qué busca? Si busca que sus estudiantes encuentren algo literal o que den su punto de vista, su opinión, su interpretación, es un segundo nivel o el nivel más elevado, que es el reflexivo, donde ellos ya dan propuestas, razones, alternativas. Ujú. Dicho eso, creo que ya tenemos claro. Con ese tipo de preguntas, ¿ustedes creen que la respuesta a esas preguntas la vamos a encontrar de manera literal en el texto? No, ¿verdad, colegas? No lo vamos a encontrar de manera literal, porque acá dice retrieving information from the text. Eso es sinónimo de get, obtener información del texto. No, o sea, de manera literal. Cuando vean esto, sinónimo de literal. ¿Qué, colegas? Sinónimo de literal. Ahora, cuando nosotros vemos este término, contextualizing information from the text, es cuando, por ejemplo, pongo situaciones. ¿Cómo estudias tú en tu casa? ¿No? ¿Qué horarios estudias? ¿Cómo estudian en otro país? ¿Cuáles son los horarios? En Japón, por ejemplo. Recuerden, para contextualizar tiene que haber algún tipo de pregunta donde la respuesta va a ser claro entre lugar y acción. Lugar y acción. Entonces, no existe el contextualizing information from the text con esas preguntas.
Si nosotros podríamos decir que está en este nivel, uno infiere, ¿verdad? Podríamos decir que infiere esa información, está contextualizando, pero ojo, hay que tener cuidado, ¿ya? Porque el contextualizing más es con lugar y acción. Y bueno, se acerca más a la inferencia. Y cuando aquí el estudiante va a dar su propia recomendación, su propia solución, su propia alternativa, y cuando tenemos esta palabra explain, prácticamente va a explicar el por qué, ¿verdad, colegas? El por qué. Y ya saben que el por qué en fórmula sería la más apropiada para un nivel más elevado. Me refiero a donde hay mayor demanda cognitiva. ¿De colegas? A ver, eso aquí. Ya está. Perfecto. Entonces, por esa razón, la respuesta final es la letra B. ¿Ok, colegas? Reflecting on the content of the text. Listo, colegas. ¿Quedó claro esta casuística? Al inicio me estaba confundiendo en el análisis de la casuística número 10, ¿no? Yo decía, ¿de dónde va a salir esa información? Y era porque, miren, eso puede pasar a cualquiera, porque estos ejercicios tienen un orden. El 8, el 9, el 10 y el 11, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. Perfecto, colegas. Are you ready for one more? ¿Están listos para uno más? ¿Sí? ¿Qué dicen, colegas? ¿Uno más, colegas? Yes. Ok, colegas, analizamos juntos esta casuística. Casuística número 2 es una casuística más extensa, ¿no? Pero ¿qué habíamos dicho? A veces, no digo que siempre, ¿no? No digo que a veces, solo leyendo la importancia, la introducción y la última pregunta podemos saber qué nos están pidiendo. Esta es una casuística bastante interesante, ¿ya? Vamos a analizar juntos. Un momento, por favor, para aquí extender esto. Ya. Okay, let's read it together, my dear colleagues. Diana wants her fifth grade students to develop stronger argumentation skills through a class discussion on the question, are schools better or worse than 30 years ago? With that purpose in mind, she has planned the following sequence. Ya. Como estrategia vamos a tomar la primera instrucción y vamos a la última pregunta. Which of the following activities is more appropriate to assign the students as homework in order to help them develop stronger argumentation skills? Como les decía, no se guíen de la respuesta que tenemos aquí en la pantalla, sino que vamos a analizar juntos. Colegas, este es un claro ejemplo que a veces las casuísticas pueden ser intimidantes, ¿verdad? Porque se ve algo extenso. Pero leyendo la primera instrucción y la última instrucción, como les decía, ya no es necesario leer todo lo demás. Claro que todo lo demás nos puede ayudar para quizá otra casuística, ¿no? Otra casuística que esté relacionada a eso, pero creo que no es el caso. A ver, vamos a retroceder. 11 del 11 se pasa al 12 no. Simplemente es sí, es una casuística individual, ¿ya? Ahora, esta casuística es engañosa, colegas, a pesar de que no está en negrita, nos ponen sí en letras cursivas, aquí, Strong Argumentation Skills, ¿no? Y ustedes podrían decir, profesor, pero a mí me parecen que las tres son adecuadas, ¿no? Las tres son adecuadas, incluso en la parte superior también nos habla, ¿no? Que quiere desarrollar Stronger Argumentation Skills. Entonces, en nuestra mente se viene, obviamente, habilidades fuertes para argumentar, argumentación, es quiero convencer, ¿no? Que quiero convencer, que quiero dar mis ideas. ¿Sobre qué? Sobre este tema. Sobre este tema. Para futuras casuísticas el tema también es importante. ¿Qué pasa si solo habla de los colegios de hoy en día? ¿O qué pasa si solo habla de los colegios de hace 30 años, a 30 años atrás? También se estaría alejando, ¿verdad, colegas? Eso para futuras casuísticas. Pero algo tan simple como identificar palabras adicionales, palabras claves adicionales, y en este caso les voy a poner la palabra clave adicional. Miren acá, as homework. Esa palabra cambia todo. As homework. Es una casuística engañosa, por eso es importante también identificar las otras palabras claves. Cuando hablamos del término
para, como tarea, quiere decir que ya se lleva a un horario asincrónico, ¿verdad, colegas? A un horario asincrónico. Porque si yo leo, las tres me parecen, profesor, pero en las tres están desarrollando las habilidades argumentativas, en las tres está, no, son adecuadas, en las tres. Entonces ahí es donde entramos en confusión. Pero ¿qué habíamos dicho cuando nos topamos con casuísticas similares? Tenemos que ver otros elementos, ¿verdad? Y uno de los elementos es aquí una palabra clave que nos dice como tarea. Entonces, ¿qué se viene a la mente? Un horario asincrónico, ya no face to face, en un horario sincrónico, sino asincrónico, que lo va a hacer en casa. Entonces, yo analizo cuál va a ser en clase, ¿no? Le pide a los estudiantes, ¿no? Que practiquen la presentación de sus argumentos para que ganen confianza y fluidez. Ya, ya, pero en ningún lado me dice que va a ser en casa o que lo van a hacer después. Simplemente dice que lo practiquen y la práctica va a ser obviamente en el momento, ¿verdad, colegas? A ver, veamos si nos habla arriba sobre alguna habilidad. Ujú. No, no, en ningún lado, pero sí entendemos que es speaking. Ajá, entendemos que es speaking, ¿no? Entendemos que es speaking. Pero dicho eso, y es más, acá les dice que escriban, ya. Entonces, hasta ahí nos siguen confundiendo, pero ya les había dicho que la palabra clave aquí es as homework, como tarea, que va a ser después. Y esto me da a entender que todavía están en clase, ¿verdad, colegas? Están en clase para que tengan confianza y fluidez, como una recomendación y que lo practiquen. Me queda la letra B y la letra C. ¿Cuál cree que es la respuesta correcta, colegas? Ustedes ya saben, ¿no? ¿Cuál es la respuesta final? What is the final answer, my colleagues here? ¿Mm? Exacto. Definitely the final answer is letter C. Veamos, ¿qué nos dice la letra B? Nuevamente, le pido a los estudiantes que agreguen argumentos extras, ¿no? Para que así sus ideas sean más interesantes y convincentes. Miren, eso, díganme, sí o no, tiene relación, obviamente, con lo que me están pidiendo. Pero ahí está la trampa, porque aquí no me están pidiendo en clase, en ese momento, que agreguen argumentos. Prácticamente podríamos decir que el profesor les está dando la idea. También es un elemento que se aleja de lo apropiado, ¿no? Porque el profesor está tomando protagonismo, les está diciendo ya qué hacer. Podría ser, ¿no? Pero igual a mí me gusta la letra B. Pero aquí la palabra clave es como tarea. Entonces les pide a los estudiantes que busquen evidencia, ¿no? Para que puedan incluir en diferentes recursos de información y agregarlo a sus argumentos. Esta búsqueda, obviamente, va a tomar tiempo, se pueden hacer en internet, lo pueden hacer con familiares, lo pueden hacer en casa. Entonces, la palabra búsqueda ya conlleva a futuro, ¿ya, colegas? Que se va a realizar como tarea. ¿Y quiénes van a buscar? Los estudiantes. No es que el profesor ya les da la solución, miren, argumentos para que sea más interesante y convincente, etcétera, etcétera. Entonces, respuesta final, letra C para esa casuística. ¿Sí? ¿Quedó claro, colegas? Ahora sí. Is it clear now, my dear colleagues? Any question, any doubt, my dear colleagues? ¿Qué dicen, colegas? Yes. Perfecto. Muy bien, colegas. ¿Alguna pregunta, alguna duda, colegas? We are in the question and answers part, my dear colleagues. A ver, quiero ver cómo es la siguiente casuística, si es grande, pequeña. Ah, es pequeña. Podemos analizar. ¿Qué dicen, colegas? ¿Yes? Muy bien, con esta terminamos, colegas. Antes de empezar, nuevamente invito a los colegas que sean parte de los talleres pagados que estamos realizando dos, a veces vamos a realizar uno. A los grupos siempre envío las invitaciones. Se realizan casuísticas de nuestra especialidad, mínimo 10 casuísticas de nuestra especialidad y también resuelvo algunas dudas que tengan sobre algunos términos generales de nuestra especialidad. ¿Qué, colegas? Muy bien. Y también a invitar a que sean miembros de mi canal de YouTube, ¿no? Por solo 4 soles al mes pueden ver videos exclusivos analizando algunas casuísticas. Okay, let's analyze it together. Case number 13. Consuelo's students are going to be speakers in their science school fair.
She provides the students with the following expressions to be used during the event. Incluso todo eso ustedes pueden hacer un skimming, ¿no? En el examen, porque ustedes rápidamente, viendo, ¿no? Todo la casuística, ya saben que es una casuística que se basa en la función idiomática. ¿Y qué es la función idiomática? Es el mensaje interno, el propósito de esa frase, de ese vocabulario. ¿Ok? Muy bien, entonces con eso ya tenemos una idea. Como les repito, no se guíen de la respuesta. Eh, bueno, vamos a analizar juntos. As you probably know, there have been turning to you may be aware of now we'll move on to Ok, entonces, este does not ya les da una idea de lo que nos están pidiendo. Which of the following language functions does not correspond to the expressions presented above? Cuando nos dan ese término que no, o sea, ese término negado, quiere decir que posiblemente dos oraciones, no necesariamente ese orden, dos oraciones corresponda a una función idiomática y las otras dos oraciones a otra función idiomática, porque a mí están pidiendo la que no es. Entonces, ustedes saben que la estrategia para que no haya pie, no hay pierde con la estrategia que vamos a dar a continuación, eh, es crear nuestras propias oraciones, nuestras propias frases. Changing the topic, cambiar de tema. Cuando le dices, por ejemplo, by the way, ¿no? By the way, on the other hand, ¿no? O let's talk about a different topic, por ejemplo, no estoy muy directo, pero cambio el tema, ¿no? Cambio el tema. But también es algo diferente. Ok, entonces a mí se me ocurre que la oración número 2 o la expresión número 2 encaja. Y la oración o la expresión número 4 también encaja, ¿verdad, colegas? Changing the topic. Pero a mí no me piden la correcta, entonces elimino la letra C. Luego, summarizing an idea and providing background. Muy bien. Entonces, las segundas expresiones, la expresión 1 y 3. As you probably know, there have been, you may be aware of, Entonces, estas expresiones en español, ¿no? Como tú probablemente sabes, has ido, ha estado, entonces y continúa, ¿no? Tú, tú podrías estar consciente de, Entonces, provide the background es como dar una explicación anterior, ¿no? Una explicación del pasado, ¿no? Un refuerzo, un recuerdo. El summarizing an idea es cuando tú utilizas, por ejemplo, el sum up, I conclude, to summarize an idea, to conclude the meeting, ¿no? Concluyes con alguna información, o sea, resumes una idea, incluso dice acá, ¿no? Resumes una idea. Entonces, si se me viene a la mente resumir una idea, yo digo, entonces vamos a ir de vacaciones. Ok, está claro que vamos a pasar el examen. Entonces, yo resumo de toda una conversación anterior, la idea en una expresión más pequeña. Ok, colegas, eso era lo que quería mencionar, en una idea más pequeña. Entonces, por esa razón, sí elimino esa, como que no está acá. Como no veo una expresión donde se resume una idea anterior, ya, o sea, si se puede sintetizar, entonces ella se va a casar, imaginemos, ¿no? ¿No? Ella se va a casar. Entonces él va a viajar. Entonces, como dar razones y resumir una idea en algo más pequeño, ¿ya? Entonces, el providing background, sí se encuentra aquí, el providing background, ¿ya? Entonces, as you probably know, there have been, mire, incluso acá se utiliza el presente perfecto de una actividad reciente. Ya, o sea, de una actividad reciente, como les decía, del pasado, ¿no? Como tú probablemente sabes, ha estado sucediendo tal robos, por eso vamos a hacer tales cosas, entonces providing background, o sea, como que advertencias de cosas anteriores. Y lo mismo pasaría con el número 3, ¿no? Probablemente estás consciente que van a despedir a personas en esta empresa, por eso sus acciones van a bajar. Entonces, el tipo de expresión de alguna forma enfatiza de información anterior, ya que ya se conoce, pero no se dice como en el summarizing an idea, que sí se va a sintetizar en una sola oración, en una conclusión. Eso es lo que quiero mencionar, ¿no?
en una conclusión. No hay ninguna expresión en que se vea eso. Por esa razón, la respuesta final es la letra B. El providing, claro, el background es como, por ejemplo, si yo quiero conocer la vida de alguien o la experiencia de alguien. Okay, Madrid colleague, thank you very much for your time. Thank you very much for your attention. That's it for today. And see ya next week, Madrid colleagues. Bye bye. Take care. Bye bye. See ya.